Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico en la actualidad, un programa producido por Filosofía Tiamat. Bienvenidos al episodio 251. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 5 de Filosofía Política y hoy nos toca hablar la comparación de Hobbes, Locke y Rousseau referente al contrato social. Las teorías del contrato social representan enfoques fundamentales, corresponden al enfoque del contractualismo, que trata de estudiar el origen del Estado y la relación del individuo y la sociedad, o el individuo y el poder político. Específicamente ese término es preciso para hablar sobre el contrato social. Aunque los tres coinciden en que el contrato social surge como una respuesta al estado de naturaleza, sus diagnósticos sobre la condición humana y sus propuestas de organización política difieren los unos a los otros. Vamos a dar una pequeña introducción, pero vamos a profundizar más adelante. Thomas Hobbes parte de una visión pesimista del ser humano, caracterizado por el miedo, la violencia, por lo que propone un poder absoluto como garantía del orden que se tendría que establecer para que vivan armónicamente, ¿no? Pero ya vimos que con Thomas Hobbes es mucho más profundo esto, ¿no? Pero en resumidas cuentas, así como se lo interpreta comúnmente, puede ser aceptable. Bueno, de hecho es así como se le interpreta a Hobbes, ¿no? Pero es mucho más profundo, como vimos en el episodio tercero con Thomas Hobbes. Entonces, John Locke, ya también hablamos de él en la epistemología. Él es empirista y tiene una visión más positiva, más optimista de los seres humanos, donde los individuos poseen derechos naturales en ese estado de naturaleza y estos deben ser protegidos por un gobierno limitado que se basa en el consentimiento, ¿no? Hablamos de derechos como la vida, la propiedad y la libertad. Luego viene Rousseau, que básicamente denuncia que la sociedad civil ha corrompido al ser humano, ¿no? Y plantea una comedia política fundada en la voluntad general, donde la libertad y la igualdad puedan realizarse plenamente, ¿no? Y esta comparación permite comprender cómo las ideas de libertad, poder y justicia fueron pensadas de manera desde un pensamiento moderno, ¿no? De manera que no es algo que se pensaba antes de ellos, ¿no? Es algo que en la filosofía ha tenido una relevancia reciente, por así decirlo, ¿no? Hablamos de más de 300 años. Antes de ello, estos conceptos como la libertad, el poder, la justicia, evidentemente no eran tal como lo conocemos ahora, porque hablamos de etapas del feudalismo, de la monarquía, del absolutismo con Hobbes, luego Locke y Rousseau por medio de la colonización y la esclavitud. Entonces conlleva cierto tipo de relevancia a nivel histórico. Entonces empecemos por Thomas Hobbes y vamos a comparar la visión del estado de naturaleza primero, donde Thomas Hobbes ve la naturaleza humana que está marcada por la desconfianza, la competencia y el deseo de poder, ¿no? En ausencia de una autoridad superior, los seres humanos viven en un estado de guerra constante, impulsados por el miedo a la muerte y el afán de supervivencia. Específicamente en el capítulo 8 voy a citar textualmente: el hombre es lobo de otro hombre y no hombre cuando no conoce al otro. Cuando conoce al otro, cuando desconoce al otro. Y básicamente este párrafo lo han resumido de esta forma, ¿no? Lo han simplificado, donde dice: el hombre es un lobo para otro hombre. Pero evitan decir la segunda parte, que es por el desconocimiento del otro.
El hombre es lobo de otro hombre y no hombre cuando desconoce al otro. Entonces aquí habla profundamente de una visión de cómo el individuo ve al otro, ¿no? Y su visión está profundamente, se desarrolla más adelante de forma pesimista, porque ve que el hombre no puede autoconocerse en la otra persona, y al no poder autoconocerse surge un tipo de negatividad en el hombre, ¿no? Y la razón humana entonces sirve para evitar la destrucción mutua, la razón humana crea este poder absoluto que es el Leviatán o el Estado. En resumidas cuentas, habría que profundizar, pero en términos generales, así es como lo interpretan a Hobbes, no de forma profunda, sino de forma superficial, ¿no? Porque habríamos que ver que hay dos Thomas Hobbes: el Hobbes pesimista y el Hobbes reflexivo, que al conocimiento del otro y que asimismo yo me conozco por medio del otro, puede haber resultado ser un hombre y no un lobo para el hombre. Bien, con John Locke tenemos que él sostiene una visión más positiva, más optimista, donde los seres humanos por naturaleza son racionales, son libres e iguales. Aunque el estado de naturaleza no es perfecto, no implica necesariamente un conflicto permanente, ¿no? Los individuos tienen conciencia moral y conocen la ley natural, lo que les permite convivir de manera práctica, pacífica, teniendo como límite un tipo de individualismo, porque recordemos que, vamos a hacer un paréntesis, recordemos que en Hobbes surgía este tipo de egoísmo y maldad en el hombre porque todos aspiraban a una sola meta, y cuando aquel que no lograba la meta y otro sí, sentía una rivalidad. Pero con John Locke pasaba algo muy muy diferente, porque se necesitaba un juez común, ¿no? Entonces en el segundo tratado, en el capítulo sobre el segundo tratado sobre el gobierno civil, menciona esto, ¿no? En paréntesis: los hombres nacen en un estado de perfecta libertad, o sea que son libres por naturaleza dentro de los límites de la ley natural. Entonces, para Locke, el ser humano busca proteger sus derechos, la vida, libertad y propiedad, y no simplemente escapar del caos, ¿no? Y por ello se crea el Estado que proteja a los individuos, que proteja sus derechos como la vida, la libertad y la propiedad. En este sentido, tenemos que entender que se empieza a hablar con John Locke sobre los derechos naturales, derechos innatos que en el estado de naturaleza se tienen, ¿no? La vida, la libertad, la propiedad, la empatía, un ser humano positivo. Y en este sentido se tiene que garantizar a profundidad para que nadie viole estos derechos naturales. Y en este sentido se crea el Estado, no para escapar del caos, sino para proteger los derechos. Eso es lo distintivo con Thomas Hobbes. Y viene luego Rousseau y rompe con ambos, ¿no? Al suponer que el ser humano era bueno por naturaleza, pero que la sociedad lo ha corrompido, y que no podemos conocer realmente cómo era el ser humano en estado de naturaleza porque ya vivimos en sociedades, en ciudades. Entonces, en este estado, recordemos que las incursiones a África, había una discusión sobre si eran humanos o no humanos, en ese sentido hombres son hombres, o solo eran animales de uso. Entonces había toda una problemática, una discusión cuando estaba estos contractualistas, con Locke y Rousseau había esto, ¿no? Con Thomas Hobbes ya era mucho más novedoso esto de la esclavitud, ¿no? Pero sí, también había, porque recordemos que en todos los imperios grandes como los romanos, los griegos, ha habido esclavitud siempre. Entonces, pero una esclavitud diferente, ¿no? Como la han vivido las personas de color. En este sentido, Rousseau decía que el hombre era bueno por naturaleza y que la sociedad lo corrompía, ¿no? Y en el estado de naturaleza, el hombre vivía en armonía, sin propiedad privada ni estructuras de poder. Entonces, la civilización
trae la desigualdad, la codicia, la alienación, todos los efectos de la sociedad que hoy vivimos, ¿no? Fue engendrada por la misma civilización misma. Y recordemos que la propiedad privada es la que inicia todo este proceso de, por así decirlo, decadencia. Entonces en el libro 1 del contrato social de Rousseau, en el capítulo 1, menciona lo siguiente, textualmente: el hombre ha nacido libre. El hombre ha nacido libre y sin embargo vive en todas partes encadenado. Entonces su crítica es a toda la civilización, porque recordemos que Rousseau pensaba que, bueno, todos en su contexto pensaban que la ciencia, el arte, también la cultura había sido perfeccionada en el mundo occidental, en el mundo civilizado, pero no se habían dado cuenta que en este mundo civilizado se habían alienado, se había creado la codicia, la competencia, la vanidad, la apariencia y la desigualdad. Entonces ahí entra Rousseau y menciona que vivimos encadenados en todas partes. Entonces su crítica es radical, ¿no? No es la naturaleza humana el problema, sino que son las estructuras sociales, que son artificiales, los que pervierten al hombre, los que pervierten sus instintos y por lo tanto su estado de naturaleza. Entonces ese es el tema con Rousseau, que es sumamente importante. Entonces, un repaso general, ¿no? Hobbes ve la visión humana de la naturaleza humana, que es violenta y egoísta en estado de naturaleza. Luego viene que es racional y cooperativa, y Rousseau menciona que la naturaleza humana, el hombre en estado de naturaleza, es bondadoso, pero se corrompe, es corrompido. Entonces, una vez entendido estas tres diferencias, claro, la solución, ¿no? La solución para Hobbes, ya que este hombre es violento y egoísta y tiene miedo, y por ese miedo se tiene que crear un estado absoluto que proteja. Entonces la solución política que propone Hobbes es crear un estado absoluto. Entonces con John Locke ve que el hombre por estado de naturaleza es racional y cooperativo. Entonces aquí la palabra clave es el derecho. Todos tenemos derechos: vida, libertad y propiedad, que en estado de naturaleza teníamos, y la solución es que se tiene que implementar un gobierno que se limite por la ley, un gobierno limitado por la ley, ¿no? Que cumpla la ley y que en cualquier momento, si viola estos derechos, se va ese gobierno y entra otro que sí esté limitado por la ley. Entonces la solución para este problema de la visión de la naturaleza humana es esta. Entonces luego viene Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, y menciona que el estado de naturaleza, los hombres son bondadosos pero corrompidos. Entonces aquí existe una libertad natural, y la solución es que se tiene que implementar una voluntad general y una democracia, donde una pequeña parte de la ciudad o del Estado, del gobierno, de la comunidad, permita que sea incluido para tomar las decisiones, ¿no? Y mencionamos antes que Rousseau proponía que todos debemos ser partícipes en la creación de un gobierno, un tipo de autococreación de leyes que nos permitan convivir, pero en base a todos, con todos. Y evidentemente eso no ocurre, ¿no? Pero ahora con la tecnología sí puede ocurrir, porque si implementamos esta política, todos podemos votar por una ley y no necesitamos un congreso, sino que simplemente por estadística aprobamos o no aprobamos una ley, quitamos o no quitamos una ley, creamos o no creamos una nueva ley. Entonces se hace mucho más fácil con la tecnología, pero a la vez también existen los problemas éticos de ciberseguridad, ¿no? Y también la información distorsionada, los fake news. Entonces toda una problemática también ahí, pero es una solución, claro que sí, donde los ciudadanos puedan participar absolutamente y puedan participar todos. En este sentido, estas son las soluciones políticas que plantean los tres: Hobbes, John Locke y Rousseau, y yo incluido un poco también ahí inclinado a Rousseau. Y entonces
Tenemos claro esta visión y ahora pasemos a las concepciones de contrato social que tienen cada uno, ¿no? Entonces, con Thomas Hobbes vemos que presenta el contrato social como un acto de renuncia colectiva, ¿no? Los individuos ceden todos sus derechos al soberano para evitar el caos y la guerra constante del estado de naturaleza. Entonces, el soberano, un monarca, puede ser un monarca o una asamblea, un parlamento, y que no forma parte del contrato, sino que es el resultado de este contrato. Entonces, su poder es absoluto. Mencionaba en el capítulo 18 del Leviatán: el soberano no puede en justicia ser castigado por sus súbditos, porque no era parte del contrato, sino es el resultado del contrato. Entonces el contrato busca la seguridad y el orden, incluso a costa de la libertad. Luego tenemos a John Locke, que habla sobre el contrato social en el segundo tratado sobre el gobierno civil, donde Locke entiende el contrato como un acuerdo entre los individuos libres para formar un gobierno cuya única función sea proteger estos derechos naturales que teníamos en estado de naturaleza: vida, libertad, propiedad. Entonces, el primer poder nace del consentimiento y está limitado por la ley natural. Si el gobierno los traiciona, los ciudadanos pueden resistirlo. Entonces, en el segundo tratado menciona en el capítulo 8, cito textualmente, solo el consentimiento de los hombres libres puede hacer legítimo a cualquier gobierno. Entonces el contrato social para Locke no elimina los derechos, sino que garantiza los derechos bajo una autoridad común que ellos mismos eligen. En ese sentido, estos tres derechos son fundamentales y son la base para que exista el Estado y proteja estos derechos. Luego viene Jean-Jacques Rousseau y él plantea un contrato social radicalmente democrático, donde cada individuo entrega todos sus derechos a la comunidad y en retorno recibe la libertad como participación en la voluntad general. Claro, entonces tú como individuo entregas tus derechos a la comunidad y la comunidad te da la libertad para que participes en la voluntad general de la creación de leyes y demás. Entonces la soberanía no se delega, sino se ejerce colectivamente, y no se trata de proteger la propiedad, sino de crear un nuevo orden justo e igualitario. Entonces en el capítulo 6, en el libro de contrato social, cito textualmente, dice: cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general. Entonces el contrato social es una herramienta para reconstruir la sociedad sobre la base de la libertad, la igualdad y la participación popular. Igualmente, la finalidad del contrato social para Locke, vamos a englobar todo, sintetizar. Para Hobbes es evitar la guerra y el caos, y para Locke es proteger los derechos naturales, y para Rousseau es realizar la voluntad general. Entonces, con Hobbes vemos que estamos sujetos al contrato porque tendríamos un caos si no habría un soberano absoluto que nos proteja. Entonces, su tipo de gobierno es absolutista, es monárquico. Estamos hablando del periodo de los reyes, y estos individuos son los que ceden su poder y libertad para darle al soberano y que el soberano los proteja o no evite la guerra y el caos. Luego viene John Locke, y él tiene la finalidad del contrato social como forma de proteger los derechos naturales. Entonces eso está sujeto, el contrato, a individuos entre sí, ¿no? Individuos entre sí que tienen el poder. Ellos no ceden, ¿no? Sino participan en un gobierno que proteja, la creación de un gobierno que proteja los derechos naturales, y es un gobierno limitado y es un gobierno constitucional que tiene la finalidad de proteger esos derechos, y si no los protege, el pueblo tiene el derecho de destituirlo y entonces cortar
cortarle la cabeza al rey. En ese sentido, Rousseau tiene como finalidad del contrato social realizar la voluntad general, ¿no? Y los individuos están siendo incluidos dentro del colectivo que va a crear el nuevo Estado, que va a reconfigurar el nuevo Estado, ¿no? Y este es un tipo de gobierno participativo, por lo tanto es una democracia directa, donde todos los miembros co-crean, recrean las leyes y el Estado y la determinación de la voluntad general, son parte de la voluntad general. Bien, ahora vamos a pasar con los contrastes que existen en los diferentes conceptos como el poder político y la legitimidad. Con Hobbes, el poder se concentra en un soberano absoluto. Este soberano garantiza la paz y la seguridad, y la legitimidad del poder no depende de la justicia de sus decisiones, sino de la capacidad que tiene para evitar regresar al eterno, al estado inicial de guerra contra todos, al estado de naturaleza del hombre, en Hobbes. En John Locke, más bien propone el poder político limitado y responsable ante los hombres, ¿no? El gobierno legítimo solo actúa dentro de la ley, dentro de lo que le permite la ley natural, con el consentimiento de los gobernados. Y su función es proteger el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Entonces, si el poder se vuelve tiránico, los ciudadanos tienen el derecho a resistir y a cambiar de gobierno si ellos quieren. Hay una cita, en todos hay citas, ¿no? Tenemos en el Leviatán con Thomas Hobbes, donde se menciona que el soberano no puede en justicia ser castigado por sus súbditos. Entonces vemos que la legitimidad del poder no depende de la justicia de sus decisiones, sino depende de que él evite que regresemos al estado de guerra de todos contra todos. Y evidentemente esa guerra de todos contra todos sería la muerte al gobernador absoluto, soberano absoluto, y entonces no se podría dar. Entonces evitaría ese regreso al estado de naturaleza donde hay guerra contra todos. Y si hay guerra contra todos, no ha cumplido su función bien el soberano absoluto. Entonces ahí vemos cómo la astucia se perpetúa en Hobbes. Con John Locke también cambia diferente. En el segundo tratado, en el capítulo 19, leo textualmente: cuando los legisladores tratan de destituir o reducir a la esclavitud a sus súbditos, se ponen en estado de guerra con ellos. Y entonces tienen derecho los ciudadanos a resistir y a cambiar de gobierno. Con Rousseau, la autoridad legítima no reside en un gobernante individual absoluto y tampoco en un parlamento, ¿no? Sino que el pueblo es el soberano, pero el pueblo como todos nosotros, ¿no? El poder político se ejerce a través de la voluntad general y las leyes son expresión directa de todos los ciudadanos. Entonces el gobierno ejecutivo es solo un agente del soberano, que es el pueblo, y debe ser revocable, puede sustituirse y se es controlado constantemente este poder ejecutivo. Y es solo un agente del soberano, el soberano que es realmente el pueblo, no es el gobierno, sino que solo es un agente de representación del pueblo. Entonces esto puede ser revocable y constantemente está controlado, pero evidentemente eso no pasa en muchos países, ¿no? Donde hay gobiernos despóticos. Evidentemente no existe una comprensión de educación cívica y ciudadana y sobre todo de filosofía política. Por eso es importante que todo ciudadano entienda estos temas y pueda darse cuenta que realmente el soberano es el pueblo en general y no el poder ejecutivo, legislativo o judicial. Bien, en este sentido vamos a hablar ahora cómo implementan el poder y la autoridad. En Thomas Hobbes, el poder debe ser centralizado
Entonces, el estado natural del ser humano es un estado de guerra constante, y el contrato social implica que los individuos cedan todos sus derechos al soberano, que es único, que es centralizado y tiene una autoridad total para mantener la paz y el orden. En el capítulo 7, cito textualmente, menciona: la única forma de erigir un poder común es conferirlo todo su poder y fuerza a un hombre o una asamblea. Entonces la autoridad del soberano no puede ser desafiada, porque al hacerlo implicaría regreso al caos. Con John Locke, la autoridad política es limitada y se basa en que tienen que proteger en general los derechos naturales: vida, libertad y propiedad. Entonces el poder nace del consentimiento de los gobernados y su función principal es proteger esos derechos, ¿no? Cito textualmente en el capítulo 9 del segundo tratado sobre gobierno civil: el fin principal de la sociedad política es la preservación de la propiedad. Y esto es muy curioso, ¿no? ¿Y por qué ahí tú le agregas la vida a la libertad, ¿no? En ese sentido se le interpreta de esa forma comúnmente, pero cuando analizamos a John Locke vemos que habla de propiedad, ¿no? Y él habla de que está referido al trabajo, la propiedad está referida al trabajo. Entonces yo veo una chacra y trabajo en ella, y le corresponde al que trabaja, y le corresponde una propiedad por medio del trabajo. Entonces, al hecho mismo de tú alimentar tu cuerpo, o levantarte de la cama, o vestirte, estás usando una propiedad. Y esto es lo interesante y lo curioso de Locke, ¿no? Pero también al tomar decisiones cada día estás usando la libertad. Entonces todo conlleva a un tipo de propiedad, ¿no? Cuando hablamos de propiedad, muchos piensan que es simplemente cosas materiales. La propiedad es algo muy profundo que no se ha estudiado en filosofía, que no se ha analizado. Bueno, debe haber algunos filósofos, seguramente vamos a hablar de ellos, pero es algo tremendamente complejo el concepto de propiedad. Puede ser una propiedad intelectual, propiedad artística, propiedad emocional, propiedad física, propiedad creativa, propiedad intelectual, propiedad afectiva, propiedad religiosa. Puede haber, el concepto es muy abarcador, pero en ese sentido John Locke se da cuenta de esto, ¿no? Entonces, volviendo al tema, como comúnmente se interpreta, si el gobierno viola su mandato, se convierte en ilegítimo. O sea, si el gobierno viola lo que está cuidando, que son los derechos naturales, propiedad, libertad, vida, se convierte en ilegítimo, y en este caso los ciudadanos tienen el derecho a la resistencia y a establecer un nuevo poder. Y luego viene Rousseau, que rechaza tanto la autoridad absoluta como los derechos individuales, ¿no? Aislados del colectivo, porque para él la única autoridad legítima es la que emana de la voluntad general del pueblo. Entonces es expresada a través de leyes que todos han aceptado como propias. En el libro tercero del contrato social de Rousseau menciona lo siguiente: la soberanía no puede ser representada. Entonces el poder se implementa como una forma de autogobierno, no una representación, sino una forma de autogobierno donde el pueblo hace leyes y puede modificarlas o disolver el gobierno cuando éste evidentemente no refleje la voluntad general. Pero ya mencionamos antes que en Rousseau esta voluntad general se hace con todos los ciudadanos en un voto universal de estos, ¿no? Y estos ciudadanos, al ser incluidos en esta comunidad, son libres al elegir cómo crear su constitución o cómo manifestar su voluntad general, cómo generar su autogobierno, siendo partícipes de este gobierno. Evidentemente, nosotros en muchos países nos quedamos en el segundo John Locke, donde tenemos derechos fundamentales que se tienen que proteger, ¿no? Que sería la Constitución, y más no hemos implementado todavía el
ciertas partes, ¿no? Hasta cierto punto, porque recordemos que Rousseau habla de democracia radical. Sin embargo, esta democracia radical no se aplica en muchos países, solo se aplican senados y formas de gobierno, pero como yo mencionaba antes también, ¿no? Con el cambio de paradigma social que es la tecnología, podemos nosotros hacer un voto universal por medio del celular y no necesitar un congreso para que se hagan leyes, saquen leyes o se derroquen leyes, sino que necesitamos implementar un sistema político donde esas personas puedan votar por sí mismas, ¿no? y hacer medidas de seguridad completamente potentes para que no existan hackeos o manipulación de información, ¿no? Y que en tiempo real se estén viendo su voto y están viéndose reflejados sus votos, ¿no? Que eso es lo ideal. Evidentemente una democracia radical, una verdadera democracia, no una democracia como la tenemos ahora, ¿no? Una democracia la palabra es una democracia mal entendida. No hemos entendido democracia y no vivimos como se debería vivir una democracia. Realmente hacemos lo que podemos con el entendimiento que tenemos. Ese es el término. Hacemos lo que podemos con el entendimiento que tenemos. Debería guardar esa frase. Sin embargo, ahora vamos a pasar a la comparación final, ¿no? Con Hobbes vimos que la fuente de autoridad es la decisión total del soberano. Con Locke vemos que es el consentimiento y la ley natural. Con Rousseau vimos que es la voluntad general del pueblo. Entonces el límite de poder en Hobbes es absoluto. El soberano hace no hace lo que quiere, pero ya mencionamos con Hobbes que hay una profundidad que aún no hemos entendido, ¿no? Pero en muchos casos se le agarra a Hobbes y se le dice: tú, Hobbes, has tratado de justificar las monarquías y los reyes, y la verdad es que estabas equivocado. Pero Hobbes ya vimos que cuando menciona el lobo, es lobo para el hombre y no un hombre cuando desconoce al otro. Acá hay una profunda reflexión sobre el conocimiento del otro, sobre el conocimiento mío por medio del otro, y viceversa. Y en ese sentido, sí habría la posibilidad de que el hombre sea el hombre para otro hombre, sea hombre para otro hombre, y no un lobo para el hombre. Entonces, la participación del pueblo en Hobbes es nula. No hay participación del pueblo activa, sino que le cedemos nuestro poder y libertad al soberano. Con John Locke, lo que importa, el límite del poder, es los derechos naturales. Estos derechos naturales no se tienen que tocar, no se tienen que alterar, no se tienen que prohibir. Estos derechos naturales son tangibles, son fijos y se tienen que respetar. Entonces, la participación está en la elección y en la renovación del Estado. Y con Rousseau vemos que el límite del poder es la soberanía popular y la participación es un control popular, ¿no? De todos, controlando al Estado que saque leyes que nos beneficien a todos en sí. Y también la legislación directa, ¿no? Hay una legislación directa donde cada miembro participa de la autocreación de leyes, ¿no? Del autogobierno. Bien. Un episodio muy interesante, muy reflexivo. El día de mañana vamos a hablar el impacto del contrato social en la política actual y también en la filosofía política. Y gracias por escuchar. No se olviden de autoconocerse y reflexionemos un poco ahora sobre política, que es importante a veces entender de dónde, por qué, cómo surge la política, porque esta, queramos o no, nos condiciona, claro, nos determina hasta cierto punto, evidentemente. Entonces nos vemos el día de mañana, cuídense todos, un fuerte abrazo y que Dios nos bendiga. Hasta el día de mañana.